Ok, ahora sí estamos grabando. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de hoy, 2 de octubre. Por favor, autoricen la grabación por micrófono o por chat. Autorizo la Autorizo la grabación. grabación, profe. Gracias, Andrés, Luis, Autorizo la grabación. Fernanda, Lady, Diego por el chat, Buenas tardes a todos, autorizo la grabación. Wilson, gracias. Falta Camilo. Faltan un par más. Jason, ya apareciste por el chat, gracias. No, Camilo ya autorizó, me parece. Sí, listo. Bueno, segundo. Primero les ofrezco disculpas si de pronto escuchan por aquí perritos ladrando. Adoptamos una perrita nueva. Ya es cachorrita y le gusta andar molestando. Entonces me disculpo primero pues si de pronto sucede algún inconveniente de ruido o alguna interrupción. Pero bueno, hasta ahora se viene portando bien. A ver qué pasa. Voy a compartir pantalla. Bueno, deberían estar viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Gracias. Entonces, estamos en la última evidencia que hicimos fue la 9 de la guía 2. Hoy nos corresponde la evidencia 10. Dice así, elementos constitutivos de la música. Espérame yo. Esto me está tapando acá. Sí, quiero este zoom. Ahí, espérense que llegó un compañero. Buenas tardes, Ruca. Por favor, autoriza la grabación. Gracias. Bueno, entonces, evidencia 10, guía 2. Con el fin de seguir enriqueciendo su proceso cognitivo, elabore un informe sobre los elementos constitutivos de la música. Para hacerlo, tenga en cuenta las siguientes características. Definición de los elementos constitutivos de la música. Determinar la relación entre estos elementos. Identificar la secuencia de los elementos mencionados. Definir los instrumentos más significativos según sus características dentro de cada elemento constitutivo. Esa última es medio controversial. Ahorita hablamos de eso. Pero bueno, eh, vamos a activar esto en Territorium y vamos a hablar, vamos a dialogar, porque en mi experiencia, pues, dictando este tipo de clases, me he dado cuenta que muchas veces nos dan una definición muy vaga, bastante escasa de lo que son los elementos constitutivos de la música. Algunos tienen de pronto un concepto mejor que otros, otros sí les falta pues digamos que a través del diálogo que vamos a facilitar entiendan que son más elementos de lo que normalmente nos dicen. Entonces bueno, primero activemos la evidencia y después nos ponemos a conversar de esto. No, edición de contenidos no, un momento. Contenido del curso. Un momento, algo aquí está. Ya, ahora sí. Eh, Actividades, proyecto formativo. Estamos en la fase 1, actividad reconocer, actividad aprendizaje 2 o guía 2. Evidencias de la 2, está la evidencia 10, elementos constitutivos de la música. Entonces aquí, bueno, aquí dice descarga el documento asociado a la evidencia. Vamos a ver si esto tiene algo diferente o no. No, es exactamente lo mismo que dice la guía. Podemos obviar este documento. Vamos a activarla y vamos a darle el plazo usual de una semana. Vamos a editar esta evidencia. Bueno, ya tienen la fecha de inicio, aquí 2023. Estamos en el mes 10 de octubre. Hoy es 2 y 7, 9 de octubre. De octubre hasta las 11:30 de la noche. Se aceptan entregas tardías. O alguien. Felipe, buenas tardes. Por favor, autoriza la grabación. Profe, buenas tardes, autoriza la grabación. Gracias. Ujú.
esperemos a confirmar que la edición fue exitosa. Sí, aparece con la fecha. Probemos el enlace. Listo, ya dejamos todo aquí en territorio organizado. Bueno, entonces empecemos por la primera pregunta. Me gustaría que participen. Levanten la mano. Levantan la mano pues para participar. Antes de definir los elementos que los vamos a definir, tenemos que saber cuáles son. Los escucho a todos. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la música? Buenas tardes. Melodía, armonía y ritmo. Ujú. Esta es son algunos, pero son más de los que imaginamos. Entonces, podríamos empezar por ahí, melodía, armonía y ritmo. Es como lo que nos dicen comúnmente en el aprendizaje. Llegó Luis Santa Cruz. Buenas tardes, por favor, autoriza la grabación. Buenas, no escucho audio. Luis, ¿me escuchas? Muchachos, Luis Santa Cruz dice que no me escucha, todos los demás sí me escuchan. No, sí, lo Sí, estamos escuchando, profe. maestro. Profe, yo también escucho súper bien. Sí, es una... Ah, bueno, por ahí parece que se le cayó la conexión a Luis. Hubo un problema de la conexión de él, que se desconectó. Bueno, entonces, melodía, armonía y ritmo, esos son los más básicos, pero son muchos más. A medida pues, así, si no son capaces de decírmelos, yo se los digo y se los voy a demostrar. Pero sí, son definitivamente más. ¿Quién me puede decir cuáles otros elementos constitutivos de la música nos están faltando? Dinámica, expresividad. Ajá. La dinámica va ligado a la expresividad, ¿cierto? O sea, digamos, la dinámica sí es uno, pero faltan más. Ahí tenemos un cuarto elemento, dinámica. Michael, buenas tardes, por favor autoriza la grabación. Profe, muy buenas tardes. Autorizo la grabación. Gracias. Y Luis Santa Cruz, que volviste a conectarte, por favor autoriza la grabación. Sí. Autorizo la grabación, es que ando en territorio, por aquí en Beltrán, es dura la señal. Bueno, Tranquilo. autorizo la grabación. Gracias. Bueno, son más Profe, elementos. las otras es tiempo, ok. Tiempo o velocidad. Sí, podríamos interpretarlo como un elemento. Ahorita les voy a mostrar, digamos, la agógica, que es lo que define el tempo de una pieza, cómo al alterar la agógica puede cambiar una pieza radicalmente. Ahorita podemos, o sea, podemos categorizarlo como uno de estos elementos. Bien, faltan más. ¿Cuáles serían? ¿El compás? Eso viene dentro del elemento del ritmo. Tenemos ritmo, eh, armonía, melodía, dinámicas. Por aquí me están diciendo uno muy importante, timbre, ¿sí? El timbre se lo define Profe, para... contrapunto también. Eso es parte de otro elemento. El timbre se lo define básicamente, o sea, el timbre es una propiedad del sonido, pero la manera en que queremos que suene un instrumento lo definimos con algo que se llama articulación. La expresión viene, o sea, la dinámica es lo que regula los volúmenes, ¿sí? La expresión es una combinación de todos estos elementos. Enseguida la vamos a ver, ¿sí? Porque diferente, el uso adecuado de estos elementos es lo que nos da la expresividad justamente. Michael. Profe, una pregunta. O sea que la frecuencia hace parte de la propiedad del sonido también. Sí, pero la frecuencia es algo que se usa para describir un sonido, ¿sí? Y los sonidos en la naturaleza tienen múltiples frecuencias. Digamos, si es una frecuencia pues claramente audible, como sería pues una nota en un piano, tiene su nota fundamental y sus armónicos, que es lo que le da, digamos, el color que hace que uno perciba el piano como un piano, el ladrido de un perro como un perro, ¿sí? Los armónicos, el orden y volumen en que aparecen, bueno, el orden siempre es el mismo, pero el volumen en que aparecen estos armónicos son los que definen parte del timbre. Pero referido a la articulación, ¿cierto?
digamos, al articular yo puedo, por ejemplo, no sé si conocen la expresión frulato, es como una especie de forma de tocar los vientos que es como rasposa, que es como, como raspando el viento, ¿cierto? O si vamos a los instrumentos de cuerda, por ejemplo, una guitarra suena diferente tocada con dedos o tocada pues con púa, pajuelo o plectro, o si uno toca apagado, ¿sí? En las cuerdas frotadas, como el violín, si uno toca pues con el área pues donde están las cerdas, ¿cierto? Que hacen la fricción, suena de una forma, si uno toca con leño, es una expresión italiana, que significa con leño, con la parte de la madera, uno le da vuelta al arco, tiene un sonido distinto. Entonces, lo que define el timbre, que también una trompeta puede ser, por ejemplo, tocar con la sordina o no, pero lo que define el timbre dentro de un instrumento particular, las modificaciones que uno le hace se le conoce como articulación. Entonces tenemos ritmo, melodía, armonía, dinámica, que recuerden, es lo que regula los volúmenes, desde pianísimo hasta fortisísimo, ¿sí? Pianísimo hasta fortisísimo. Eh, dinámica, timbre, bueno, el timbre va, como digo, de la mano de la articulación, o lo define más bien la articulación. Am, cuando se refiere al contrapunto, eso es un elemento que se llama textura. La textura puede ser, digamos, monódica, una simple línea melódica, o un mismo sonido, pues digamos que tenemos un simple sonido de redoblante. Puede ser multifónica, que hay varios sonidos al mismo tiempo, que le puede dar un instrumento armónico o un conjunto de instrumentos, pues, que generen armonía. El contrapunto es un tipo de textura, que también se conoce como polifonía, en la cual hay múltiples líneas melódicas ocurriendo al mismo tiempo. Y en el contrapunto, pues, tradicional, todas tienen igual grado de importancia y además tiene una reglamentación muy fuerte, ¿sí? O sea, digamos, en el contrapunto pues tradicional, sobre todo el del barroco, se evitan mucho quintas paralelas, octavas paralelas y diferentes tipos de saltos. Luis, Gracias, profe. Profe, pienso o sea, que así mismo como tú hablas de las texturas, pienso que un elemento importantísimo en la música es el movimiento, ¿sí? Pienso que es también importante. sí, o sea, pero el movimiento, ¿cómo lo defines? ¿Movimiento con respecto a qué? Pues el movimiento con respecto, o sea, a todo, es decir, el movimiento con respecto a las líneas, el movimiento con respecto a, a cómo se compone una obra, movimiento con respecto a cómo se compone la esencia de si es de dirección o solamente de estar digitando una obra, pues así pues lo defino, profe. Sí, o sea, digamos, en cuanto a movimiento, pues estaríamos, si estamos hablando de la morfología de una pieza, pues uno puede tener, por ejemplo, una sinfonía de tres movimientos. ¿Sí? Pero bueno, eso nos lleva a otro elemento, la forma, ¿sí? Que está la forma pequeña, hay música que es extremadamente corta, se le conoce mucho con el nombre de miniaturas. Está pues la canción, ¿cierto? Las canciones normales y típicas que hemos escuchado, la forma sonata, el minuet, ¿cierto? Esta pues como de las formas clásicas, la forma grande, la suite, la sinfonía, el concierto. eh, tenemos pues como en música popular la forma disco o álbum, que es un conjunto de canciones. Y dentro de cada pieza, sea pequeña, o sea, una pieza de gran envergadura, tiene cierta forma, ¿cierto? Tiene ciertos desarrollos, tiene ciertos temas o ideas o motivos o incisos. Y bueno, o sea, eso es muy interesante, aprender análisis morfológico porque le enseña a uno, si uno lo lleva a la aplicación, cómo escribir música manteniendo pues una forma coherente, ¿sí? Eso que llaman, digamos, tanto en música popular, ve la fórmula para hacer hits. Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con la forma, ¿cierto? Estribillo, coro, coro, puente, sí, eso no es algo aleatorio. Más que en música popular o en producción popular no se refieren tanto a eso como la forma, sino más bien como la fórmula, que incluye la forma y bueno, ciertos círculos armónicos, ciertos ritmos pues que pegan mucho, pero tiene que ver con la forma en ese aspecto. Bueno, llevamos ritmo, melodía, armonía, ah, textura, dinámicas, articulación, forma, falta una, ¿cierto? Que sobre todo es especialmente, o sea, es necesaria tanto en la composición como en la improvisación, pero
pero quien realmente domina este elemento lo hace evidente a través de la improvisación, cuando tiene que crear en el momento. ¿Quién me podría decir cuál se trata? Profe, una pregunta. Sí, dale. Cuando su merced habla de forma, que pues es con respecto a la forma, bueno, al momento de componer y todo este tema, eso también aplica, por ejemplo, al momento, digamos, si yo creo un lick de guitarra o creo un solo de guitarra, la temática de la forma también se aplicaría ahí. Claro, absolutamente. Los mejores improvisadores cuentan pues con mecánicas de desarrollo de esa idea. En la guitarra hay un término para el que no sea guitarrista, se llama lick. Un lick es como una frase pequeña, puede ser muy pequeña, puede ser de 2 notas o repetir una misma nota con cierto patrón rítmico, hasta una frase pues bastante más compleja. Y se usa mucho, ese es un término anglosajón, esa palabra lick, o sea, porque el significado literal de lick, L-I-C-K, es lamer, ¿cierto? Pero no se usa en ese contexto, sino como, o bueno, es como si te dijeran, ve, te muestro una lambida de guitarra, pero es como una frase de guitarra, lo que quiere decir el profe cuando dice, bueno, veamos un lick de guitarra. Entonces, sí, sí, o sea, digamos, los mejores creadores en en cualquier género, en cualquier estilo, tienen un buen o un avanzado concepto y entendimiento del desarrollo temático. Para entender esto bien, hay como una especie de promedio. Desde la persona que le gusta la música más repetitiva hasta la persona que le guste la música más extraña del mundo. Hay un promedio de la población general. El promedio, esto me lo enseñó mi maestro de composición, el maestro Andrés Posada. El promedio es 60-40. El cerebro pues está más o menos conforme si escucha un 60% de cosas que ya conoce, o sea, de cosas que repiten, y hasta máximo un 40% de material nuevo, de material que no repite. Si uno analiza diferentes tipos de música, va a ver que esa proporción pues no es estable, ¿cierto? Digamos en el rock y pop y vallenato y lo que uno escucha pues como por ahí en la radio, ese porcentaje aumenta bastante, ¿cierto? Pasa a ser más bien como un 80% de cosas repetidas y un 20% de, de elementos que no repiten. Y bueno, si uno se va pues para músicas de pronto un poco más, menos convencionales, más exploratorias como jazz o ciertos tipos de música académica, sí se puede correr más el porcentaje pero hacia el otro lado, o sea, como más elementos nuevos y no tantos que repitan, pero también se puede desbalancear si pasa eso. Edison, buenas tardes, por favor autoriza la grabación. Buenas tardes, profe, y todos. Autorizo la grabación. Gracias. Bueno, entonces hay un elemento que se llama fraseo. El fraseo es es como, si lo llevamos a la creación musical, sea pues una composición o creación espontánea, una improvisación, una persona tiene buen fraseo cuando las frases musicales se escuchan exactamente como eso, como frases, ¿sí? O sea, que no se escucha como un discurso raro, interrumpido, incoherente, sino por el contrario, se escucha como una persona que habla de una manera muy elocuente, ¿cierto? Una persona que habla de forma muy coherente. Bueno, si uno tiene buen fraseo, uno tiene la capacidad de llevar esto a la música, ¿sí? Ya diferentes estilos requieren distintos tipos de fraseo, ¿cierto? Si uno toca salsa, frasea de cierta forma, si toca jazz de cierta forma, si toca rock de cierta forma. Los diferentes estilos eh, permiten pues diferentes posibilidades de fraseo, unos más diatónicos, unos más cromáticos, unos más avanzados rítmicamente, otros más sencillos rítmicamente. Yo pienso que hay que dominar todas las posibilidades de fraseo que uno pueda dominar a través del estudio porque te da pues más posibilidades creativas. Jason levantó la mano y tenemos por aquí una pregunta de Michael. Ya enseguida tenemos tu pregunta. Vamos en orden, Jason. Profe, es que esa parte del fraseo me interesa bastante y quería hacerle justamente redondeando un poco en la pregunta del compañero, ¿sí? Digamos, entiendo que el tema del fraseo depende mucho pues también del género, del Sí, instrumento, ¿cierto? Pero pues ajá. digamos que hay ciertos patrones pues para generar ese estudio consciente del fraseo. Su merced, que es guitarrista eléctrico, que pues no, hace tiempo nos mencionaba algo así,
Y la guitarra eléctrica, digamos que es un instrumento pues donde se utiliza mucho el tema de fraseos, improvisaciones, ¿sí? Obviamente todo dependiendo del estilo del guitarrista del género. ¿Qué recomendación da como recomendación general en ese tema del fraseo? ¿Sí? Yo lo digo por experiencia porque digamos que sí, a veces uno tiene como error, por ejemplo, a veces uno va a improvisar y cree que improvisar es botar un reguero de notas ahí y Ajá. pues no, ¿cierto? O sea, no, esa no es la idea es tener un fraseo consciente, coherente y también único, ¿no? Que creo que eso es Sí. lo que hace único a un instrumentista también. Entonces, ¿qué recomendaciones da su merced? ¿Sí? Y, Bueno, y bueno, es como eso, profe. bueno, entonces, sí, digamos, hay como dos etapas. La etapa en la que no hay un dominio muy bueno del instrumento, que uno ve que la persona está luchando, pero una cosa que nos pasa mucho, se me pasó en la adolescencia, eh, yo me desarrollé técnicamente muy rápido. Entonces, o sea, los dedos pues volaban sobre el diapasón, pero no había fraseo, entonces era exactamente lo que Jason nos acaba de decir, era un reguero de notas que pues, listo, muy rápido, pero cero sabor, pues cero sentimiento. Compartiendo pues con colegas músicos de mi edad, caí en cuenta de eso y me puse a estudiar fraseo. Estudié o sea, el primero pues que me ayudó a potenciar mi fraseo fue un amigo, un colega que ahora está en España, se llama Pablo López, guitarrista de jazz muy bueno, excelente diría yo. Y él me dio las bases de fraseo. Entonces, el fraseo, la primera palabra es coherencia, porque uno ve fraseos extremadamente bonitos, avanzados, increíbles, descrestadores, textos pues virtuosos, ¿sí? Por ejemplo, Steve Vai, se pronuncia Steve Vai, ¿cierto? Alan Holdsworth, Frank Gambale. El problema, en mi opinión, es que son guitarristas que son muy buenos en su estilo, pero a veces uno los pone a funcionar con otra cosa y no termina de pegar. Es como excesivo lo que hacen, ¿cierto? Dentro de ciertos contextos se pueden hacer cosas que te vuelen la cabeza, pero en otros contextos no tanto. Una buena forma de estudiar fraseo es estudiando jazz, ¿sí? Y les sirve para el resto de estilos. Por ejemplo, para los que estén aquí en Medellín o sean antioqueños, seguramente alguno habrá escuchado hablar del Guapito, el saxofonista, Juan Fernando Giraldo. ¿Alguien lo conoce? ¿Nadie lo conoce? Bueno, es uno de los mejores saxofonistas que tenemos aquí en Colombia, saxofonista, pedagogo, músico, todero, hace de todo. Entonces, el Guapito, él tiene un apodo que le dicen el Guapito, pero él se llama Juan Fernando Giraldo. Bueno, en todo caso, el Guapito, verlo estudiar en el conservatorio, él estudia con León Giraldo, un flautista también de los mejores que tenemos aquí en Colombia. Y eso era impresionante verlos estudiar, porque agarraban pues los solos de Charlie Parker, o sea, los solos de Charlie Parker y de John Coltrane son de estudio obligatorio en las facultades de jazz. Y lo bueno del jazz es que te da herramientas armónicas y rítmicas para trabajar muchos estilos, porque el Guapito, pues listo, es jazzista súper teso, pero además, ¿cierto? Le pone a tocar salsa y brilla, merengue y brilla, o sea, lo que vos le pongas al frente al Guapito, brilla en todos los estilos. ¿Por qué? Porque aprendió esos conceptos de fraseo, esos conceptos de armonía. Entonces, es excelente en lo que hace. Ah, entonces, lo primero es que uno tiene que aprender a frasear, que la melodía, pues, ¿cierto? El solo, al uno escuchar, le haga sentir a uno el acorde, ¿cierto? Que uno sienta la armonía que acompaña, pero solamente a punta de melodía. Ahorita voy a ver si les puedo dar un ejemplo. Y lo segundo, aprender a frasear primero con elementos simples, ¿sí? Yo me acuerdo, pues, que cuando yo llegué donde este colega Pablo, yo me quedé como muy impresionado con lo que él me hizo hacer, porque, o sea, yo le mostré como para que él se diera una idea, pero yo ya sabía que él tocaba mucho mejor que yo, que él tenía mucho mejor fraseo. Entonces, él me puso el pie en la tierra y me dijo, Pablo, somos tocayos, ¿cierto? Yo te voy a poner un metrónomo, este es el cifrado sobre el cual tienes que improvisar y solamente puedes usar como figura máxima rítmica o mínima de velocidad hasta la negra. Entonces yo me sentía todo limitado, yo decía, uy, hijo de Mario, me toca sobrevivir aquí a punta de redondas, blancas y negras. ¿Será que sí puedo hacer algo bueno? En realidad ese es justamente el punto. Aprender a hacer frases que tengan significado con cosas sencillas. Y apenas uno hace cosas musicales con elementos sencillos, pero que suenen bonito, uno ya pasa pues a figuras más complejas. Luego pasas a la corchea, los tresillos, semicorcheas. También es bueno estudiar figuras rítmicas irregulares, pues si nos gusta como los fraseos más avanzados, quintillos, el seisillo no es tan irregular, el septillo.
¿cierto? O sea, tener pues como también alguna conciencia de miolas, de polirritmia, si tenemos pues estilos musicales más avanzados, y todo tiene que ser coherente. Entonces, digamos, por ejemplo, no sé si se escucharon del guitarrista Teto Campo, gran guitarrista colombiano que desafortunadamente en estos días justamente nos dejó, ¿sí? Ya no está más con nosotros. Pero si uno escucha el solo, por ejemplo, de Fruta Fresca, de Carlos Vives, no ve una calidad y un buen gusto, ¿cierto? En la elección de las frases, en las notas, que uno dice, no, este man está, pues, ¿cierto? Dando en el clavo, está dando justo lo que el estilo necesita, con las frases que son, ¿sí? Entonces, es muy bacano, se lo recomiendo escuchar. Fruta Fresca, el solo que hace Teto Campo. Ahorita sacamos un ratico y lo escuchamos. Entonces, sí, yo les puedo dar unos ejemplos básicos. Obviamente, pues me disculparán cualquier cosa porque estoy sin calentar, ¿cierto? No me esperaba que iba a surgir, pero ya que surgió la pregunta, sí es interesante que hagamos el ejercicio de cómo se aprende a frasear. En un momento. Bueno, a ver, yo agarro por aquí una guitarra. Es acústica, pero yo tengo el amplificador lejos. Bueno, ¿la escuchan ahí? Señor. Sí, señor. Permítame, yo reviso que esté afinada, ¿cierto? Adopten una buena práctica y es que por nada del mundo toquen con el instrumento desafinado porque le dan mala información a sus oídos. Acostumbran a sus oídos a escuchar cosas desafinadas. Entonces, estoy esperando aquí que abra el afinador del celular. Bueno, y en muchos casos pues nos toca afinar a oído, es inevitable, listo, no hay problema. Traten siempre que puedan de afinar con afinador de alguna forma porque uno nunca, o sea, a no ser que uno tenga ese oído absoluto pues súper hiper perfecto, uno nunca termina de afinar bien la frecuencia del todo oído. Efectivamente estaba alto. Un momento. Bueno, entonces, o sea, un buen fraseo implica conocimientos básicos de, de armonía y de ritmo. Entonces, digamos, a mí me dan un cifrado. Supongamos que me dicen re menor 7 y sol 7. O bueno, digamos, oye cómo va es la menor 7, ¿cierto? La menor 7 y re 7 o re 9. Para mantenerlo simple, trabajemos pues con cuatriadas. La menor 7, que está conformado pues por 4 notas, por eso es una cuatriada, un acorde de séptima. Y lo mismo re 7, ¿sí? Eh, entonces, si a mí me dicen la menor 7 y yo me quedo pues como un conejo asustado, no sé qué notas son, ya ahí empezamos mal, ¿cierto? O sea, hay que corregir eso, hay que aprender las triadas, hay que aprender las cuatriadas, ¿cierto? Cómo se construyen acordes por acumulación de terceras. Entonces, si yo sé armonía, yo debería saber que la menor 7 está formado por la, do, mi, sol, ¿sí? Por esas 4 notas. Y re 7 está formado por re, fa sostenido, la, do. Entonces, en un solo, digamos en una progresión así sencilla de dos acordes, uno empieza pues también con cosas sencillas. Espérenme, yo cierro la ventana que hay alguien tocando saxofón muy bonito afuera, pero no va a quedar bien la guitarra, va a quedar todo mezclado. Un momento. Bien, entonces, a ver qué llegó por aquí, Jairo. Jairo, buenas tardes, por favor autoriza la grabación. Buenas tardes, autorizo la grabación. Gracias. Bueno, entonces, digamos si yo pongo un tempo así, ¿cierto? Y tengo esos dos acordes, ¿cierto? Por ahora va a cambiar aleatoriamente, a ver cómo pasa.
ahí pues, esos no son frases interesantes, parece un ejercicio, es más un ejercicio, es unas negras y otras figuras de más duración, ¿cierto? Pero entonces, cuando ya empiezo a seleccionar las notas y los ritmos, lo que quiero saber si detectaron era, a medida que iba cambiando entre la armonía de la menor y la armonía de R7, si sentían los cambios armónicos solamente con la melodía. Sí, señor. Ese es el primer punto, ¿cierto? Y bueno, no se puede enunciar el acorde que yo quiero si justamente no enfatizo esas notas del acorde que yo quiero. Si yo estoy tocando cualquier nota que no sea del acorde, no estoy enfatizando el acorde, ¿sí? Eso se llama la relación escala-acorde. Entonces habría que empezar por ahí. Se empieza con triadas y cuatriadas, que serían acordes de séptima, y que al tocar se sienta el acorde que va por debajo. Ya a partir de ahí, entonces uno hace fraseos más complejos, ¿cierto? Eh, a medida pues que la armonía es más difícil. Supongamos que yo tengo, a ver, la menor, re menor, mi 7. ¿Sí? Tampoco es armonía muy difícil, pero entonces les pregunto, porque también pues si no estoy metiendo la pata, ¿sintieron la armonía que yo anuncié antes mientras tocaba solamente la melodía? Sí, señor. Bueno, y además miren que no son melodías, pues tampoco era muy fácil lo que toqué, pero tampoco era nada descrestante pues del otro mundo, súper virtuoso, no. Pero es más importante que la frase sea bonita, ¿cierto? Yo puedo hacer una frase bonita con dos notas, por ejemplo, sol y la, cortica. Y repito, una tercera. ¿Sí? Entonces ahí se nota el cambio armónico y me parece pues que las frases, o sea, digamos, deben sentirse como que están teniendo una conversación con uno, contándoles una historia. Sí, miren que las frases no eran pues demasiado difíciles, pero pienso pues que se sentían como contando una pequeña historia, ¿lo pudieron percibir? ¿O no? No, no les sonó. Hola, profe, qué pena que se me cortó aquí la señal. Sí. Escuché la improvisación, pero no escuché la pregunta. Ah, bueno, no. Entonces, primero, nuevamente si percibieron cómo iba yo enunciando acordes con las notas que seleccionaba. Y además si sentían el fraseo. O sea, no, no es un fraseo demasiado avanzado, no era muy difícil. Pero si sentían pues como que yo les estaba diciendo como frasecitas, oraciones cortas, como contándoles una historia, un cuento. Ah, sí, profe, sí, sí, claro, ahí se sintió perfectamente. Bueno, entonces ahí es donde uno ve el desarrollo temático, la forma, ¿sí? Y bueno, dependiendo pues de qué tan avanzada sea la cuestión rítmica o armónica, uno tiene más posibilidades o menos, dependiendo también de cómo usa los recursos. Jason. Profe, no, es que me parece muy bacano ese tema de la improvisación, todo eso porque soy guitarrista eléctrico y pianista y me gusta mucho esa área. Sí. Y sí, sino que uno a veces pues tiene como esas pequeños huecos
como sí, el tema más que todo el fraseo, ¿no? Sí. Eh, a mí me pasa mucho de que, pues, yo, por ejemplo, me baso mucho en la escala, ¿no? O sea, en la escala y a veces sí como que se olvida un poco ese tema de la función armónica, ¿cierto? Porque a fin de cuentas uno trabaja como con esa parte también, ¿no? Sí, de ciertas cadencias, ciertas progresiones armónicas que no se tienen en cuenta. Como que uno dice en tono de la menor, un ejemplo, y uno como que solo piensa en la escala, ¿cierto? A mí me pasa eso, ¿sí? Que creo que, pues creo yo que no está mal, pero pues siento que tienen que ver también otras cosas, ¿no? Como conocer muy bien el tema de la armonía, ¿sí? Claro. Entonces sí, o sea, a mí, por ejemplo, con respecto al tema de improvisación, a mí me pasa eso, pues digamos que llevo tiempo ya estudiándolo, pero sí siento ese error en mí de que, claro, uno se riega con tantas notas y a fin de cuentas como que uno dice mucho y a la vez nada. Entonces, me parece muy bacano esa parte, profe, y pues qué chévere que pueda compartir ese conocimiento. Gracias, profe. No, con gustos. Entonces, ahí van varias cosas de manera simultánea, ¿cierto? En particular, el desarrollo de la forma, de la microforma, pues en el desarrollo temático, y bueno, conceptos de melodía, armonía, ritmo, ¿cierto? Digamos también la articulación, o sea, ese sería el sonido pues de la guitarra, digamos, puro, sin apagar. Pues ya apago, ¿sí? O sea, se escucha más pasito, pero también se escucha como más percutivo, ¿cierto? ¿Sí pueden apreciar la diferencia tímbrica ahí? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, Lady, sí, dime. Profe, Ah, dime. Veo que tienes el micrófono abierto, Lady, pero no te escucho. hola, profe. Sí, hola, dime. Hola, no sé, tenía como una falla con el internet. Profe, no, yo quería como agregar a lo que usted estaba diciendo de que se pueden hacer cosas con elementos sencillos. Ajá. Sí, ¿qué nos vas a contar de eso, Lady? Ay, yo no sé qué le pasa. Bueno, no terminé como de escuchar bien. Bueno, continuemos. También, No, que sí, Lady, dale. no sé qué le pasa a mi internet, que llega todo como tarde. Bueno, pero ¿tienes un comentario, alguna pregunta? No, que lo que le iba a decir era de la cuestión de los elementos. Te doy la palabra ahorita, Wilson. Los elementos, Lady. Sí, tienes problemitas de conexión. Da la palabra a Wilson. Wilson. Maestro, gracias. Sí, es muy cierto, maestro, lo que dices, que lo fundamental es siempre es basarnos en la armonía, porque la armonía es la que da la lógica, obviamente, a la improvisación. Ajá. Pero hay otro elemento también importante para tener en cuenta y es el estilo, porque una cosa es improvisar en jazz, otra cosa es improvisar un estilo, digamos, de rock, de balada, Ajá. de la música tropical nuestra. Entonces, ahí un elemento muy importante, aparte del conocimiento de la armonía, es también tener, escuchar y tener muy claro cuáles son esos fraseos y esas cosas, esos estilos que hacen parte precisamente del género en el que vamos a improvisar. Entonces, por Claro. eso es mucho fundamental escuchar constantemente, eh, hace que nos vaya formando primero, desde la imitación, vamos formando también nuestra propia academia y nuestro propio estilo. Correcto. Entonces, es como algo muy importante y la invitación con respecto a la improvisación y al fraseo es, lo primero que todo es escuchar bastante. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, aprender el estilo, tocarlo en lo posible, en el instrumento que tengamos, flauta, piano, guitarra, ¿cierto? No puede aprender a hacer una transcripción a oído, sentarse a escuchar un solo y darle hasta que salga, ¿cierto? O leerlo en partituras si hay una buena transcripción, pero definitivamente conocer el estilo va a ser clave para que las propuestas que hagamos en la improvisación sean coherentes.
¿sí? También uno puede innovar, pero tiene que tener muy buen gusto pues para innovar. Y muchas veces pues uno ve a alguien que realmente no tiene un criterio y va y mete cualquier cosa y la verdad que no queda muy bien. Pero a veces pues también hay muchas cosas. Y que sea idiomático con el instrumento, ¿cierto? Ahí estaba pues tocando netamente melodía, pero la guitarra es un instrumento armónico, uno puede innovar. El problema es pues que yo no tengo uñas, ¿cierto? Van a escuchar un sonido de pronto muy suavecito porque yo pues como toco bajo eléctrico, ¿cierto? No puedo tener las uñas largas, pero por ejemplo, la guitarra, pues que es un instrumento armónico. ¿Escuchan ahí? ¿Se escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cierto? Entonces, ahí pues simplemente estoy conectando unos acordes, pero si uno le pone un poquito más serio, uno empieza como a generar ideas, entonces uno ya después trabaja esas ideas y las va refinando y puede hacer melodía y acordes al mismo tiempo, eso es importante en el piano. Digamos, los instrumentos que son netamente melódicos presentan otras dificultades, pero los armónicos también. Es que se espera, si somos intérpretes solistas, por ejemplo, pianistas, y en muchos casos guitarristas, que hagamos múltiples funciones en simultáneo. Entonces, que también sea idiomático con el instrumento. También hay estilos pues que realmente no son así. Si uno toca pues metal, generalmente el solo tradicional de metal es melódico, tiene de pronto algunas dobles cuerdas y eso, porque bueno, un acorde pues envenenado, ¿cierto? Un sol 13, pues con distorsión no suena bien. Entonces, volviendo pues o reiterando sobre lo que decía Wilson del estilo. Yo pues, aunque ya hay fusiones tan raras, hay metal y jazz, música matemática, metal matemático, ¿cierto? Pero hay cosas muy raras. Pero entonces, ahí tenemos pues algunos elementos. Sí, sí de pronto les quedó claro pues cómo iniciar esta idea del estudio de la improvisación. Sí, señor. Bueno, entonces definamos estos elementos. Ritmo, una definición corta, simple de diccionario. Si tuviéramos que explicarle a alguien que no sabe, ¿cómo definiríamos ritmo? ¿Cómo se les ocurre que podríamos definir ritmo, muchachos? ¿Ninguno? El profe, siempre le digo a los niños, Sí. yo siempre le digo a los niños que el ritmo es el que le da sentido a la música, ya que les ayuda a dar como orden y sentido a las figuras que estamos interpretando. Siempre les he dicho lo mismo, como para no decirles palabras muy eh, complicadas o difíciles de comprender. Bien, o sea, yo pienso que con un ritmo adecuado y coherente la música tiene sentido, pero el ritmo tiene una importancia aún más grande. O sea, obviamente siempre nos dicen que para que la música sea música tiene que haber silencio, pero también para que haya música no puede ser solo silencio, tiene que haber sonido, pero eso es un elemento pues de la música, la existencia del sonido. Pero una vez existe el sonido, es el criterio de cuándo debe haber sonido y cuándo no, ¿cierto? Lo que crea la música. Ah, el ritmo está por encima de cualquier otro elemento, ¿cierto? Porque uno puede hacer música solamente con un redoblante, ¿sí? Y un redoblante pues no te da una melodía, mucho menos armonía.
Entonces, el ritmo es el elemento principal, es el elemento que, digamos, si no hay ritmo, no hay nada, no hay música, no puede existir la música si no hay ritmo. El ritmo es simplemente una sucesión de eventos en el tiempo, ¿sí? Porque ni siquiera tiene que venir, pues, de un instrumento musical, ¿cierto? Hay un tema muy famoso de rock. ¿Qué tema estoy haciendo? ¿Qué canción hice ahí? We Will Rock You. La de Queen. La de Queen. La de Queen. Claro, We Will Rock You, la de Queen, canción icónica de la historia del rock, vendió todos los millones que ustedes quieran. Y bueno, todo el mundo sabe que es We Will Rock You, y esos son dos blancas y, perdón, dos negras y una blanca, ¿sí? Ritmo sencillo, pero con eso hicieron una monstruosidad de tema. Entonces es el criterio también con el que se usan las cosas. Vamos con otro ejemplo del ritmo, de la importancia del ritmo. Wilson. El ritmo también podría llamarse como la coherencia que existe entre lo fuerte y lo débil, entre los tiempos fuertes y los tiempos débiles en una partitura. Sí, no, porque hay música que es, digamos, con tempo ad libitum, sin compás. Entonces ahí uno cómo sabe cuál es el ritmo, cuál es el tiempo fuerte. Eso es música más extraña, pues, pero el ritmo, o sea, digamos, es simplemente el elemento que permite que la música exista. O sea, si yo tengo un sonido solo, ¿cierto? Por ejemplo, ya, esto no es música, esto no es nada, esto es una nota y que sonó y ya, ¿cierto? Pero aunque sea con la misma nota, obviamente pues esto no es la mejor música del mundo, pero ya hay música, hay sonido posible o, digamos coherente en cierta forma por la existencia del ritmo. Entonces es el primer elemento y el más importante. Y vamos a hacer otro ejemplo, o sea, el ritmo está tan engranado en el cerebro que nos permite reconocer cosas que de otra forma no podríamos. Por ejemplo, si yo toco la cucaracha, ¿sí? A ver si yo toco otra cosa. ¿Qué acabo de tocar ahí? El ritmo de la cucaracha, pero El con otras ritmo de la notas. cucaracha. Las notas que toqué fue cualquier bobada cromática aquí siguiendo los trastes de la guitarra. Es el ritmo el que nos dice, no, eso, la cucaracha. No serán las notas que son, pero sigue siendo la cucaracha. ¿Sí? Es por eso el ritmo es una cosa pues casi instintiva, ¿cierto? Es lo que permite la existencia de la música. Bueno, entonces con la melodía ya es, obviamente necesita un ritmo, ¿sí? Que el ritmo puede ser muy variado, muy complejo o increíblemente monótono y repetitivo ya es otra cosa. Pero una vez exista un ritmo para esa melodía, la melodía es simplemente pues el involucramiento de notas o de diferentes frecuencias para producir justamente pues como un canto, sea pues en el canto de una voz humana o un instrumento pues que toma como la, ¿cómo diríamos? La función de estar cantando algo en ese momento, ¿sí? Entonces ahí surge la melodía. Qué bueno, volviendo al problema que planteaba Jason, eso es una gran dificultad porque quedarse en la escala, o sea, tocar la escala para arriba y para abajo en orden, sin seleccionar las notas, sin tener saltos melódicos de terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas, etcétera, vuelve las melodías monótonas porque, o sea, yo voy a hacer a propósito una escala no sé, sol dórico, ¿cierto? En modo de sol dórico. Pero si yo simplemente bajo y subo de forma monótona por esa escala de sol dórico, realmente no estoy siendo muy musical. O sea, si yo me pongo a hacer esto, ¿cierto? Eso ahí pues listo, tocaste una escala, pero música no hiciste. Y eso pasa mucho con la gente que todavía no tiene fraseo ni criterio de improvisación, y es que simplemente pasan la escala para arriba y para abajo a toda velocidad, pero no queda absolutamente nada en el mensaje. Entonces, ese sería una cosa. Tercer elemento que lo definimos, armonía. Entonces, la armonía es, bueno, a partir de que haya dos sonidos identificables sonando en simultáneo, o más, dos o más, ya hay armonía.
¿cierto? Uno puede tener, pues, digamos, las diadas básicas en una escala mayor. ¿Sí? Que las diadas, pues, pueden ser de diferentes tipos. Ahí eran por terceras, aquí por cuartas. Por quintas. Por sextas. Por séptimas. Así. A ver. Estas son las más disonantes, obviamente, porque las séptimas son todas disonancias. No, acá. ¿Sí? Entonces, bueno, ya la combinación de estos en acordes más grandes, ¿cierto? Hay armonía a partir de dos sonidos. Ya cuando hay más, bueno, tenemos triadas, cuatriadas, quintiadas. A ver, uno con oncena. Si hagamos este con oncena. Sextiadas. Con la sexta, con la trecena. No, con la oncena, perdón. Y aquí con la trecena. Esto se llaman extensiones. Pero siempre se parte pues de las triadas, hay suspensiones también. Entonces el conocimiento del uso de la armonía nos permite tener armonías más ricas para las composiciones y mayor criterio también a la hora de improvisar. La dinámica, algo tan sencillo como cambiar el volumen, ¿cierto? Va a tocar un... Camilo, sí. Ahí donde usted hablaba de la armonía no va lo que hablaban ahorita del contrapunto. No precisamente, aunque el contrapunto pues sí tiene en cuenta un plan armónico. O sea, todas las melodías tienen que ir de acuerdo a una armonía pues establecida en la mente del compositor, ¿cierto? Pero el contrapunto es más bien una textura, hace parte del elemento textura, ¿cierto? No es textura monódica, solamente melodía, un solo sonido, multifónica, que sería pues múltiples sonidos al mismo tiempo, que está presente en la armonía, incluso en la melodía acompañada por armonía, y la textura polifónica, que son múltiples melodías al mismo tiempo. Entonces, la dinámica, ¿cierto? Algo tan sencillo pues como tocar pasito, tocar duro y hacer pues crescendos o decrescendos, ¿cierto? Puede cambiar radicalmente la percepción que tenemos de una idea musical. Si yo tengo, por ejemplo, este acorde que es mi menor, ¿cierto? Pero lo toco todo el tiempo al mismo volumen. No expresa mucho. Pero si yo le hago un crescendo, o sea, obviamente van a escuchar pasito pues mientras crezco. Si pudieron escuchar el crescendo, me parece que es mucho más expresivo cuando apareció la dinámica y no hice nada del otro mundo. Pasé de tocar suavecito a tocar fuerte, pero creo que es mucho más expresivo, ¿no? Chicos, hola. Hola. Si pudieron escuchar. No, la verdad no. La dinámica, sí. O sea, si escucharon el cambio, fue lo mismo lo que hizo, un acorde de mi menor, pero al ir creciendo en dinámica, pienso yo que se vuelve más expresivo. Ustedes no pudieron percibir eso. Yo sí lo escuché, profe. ¿Y cómo te pareció más expresivo, Lady? ¿Sin dinámica o con dinámica? Pues 1000 veces con dinámica, porque precisamente la dinámica es la que ayuda como a darle como ayuda a cambiar todo el sentido de la música, que la música se vuelve más expresivo, le llega más a la gente. Claro. No sé, esos cambios son más interesantes que escuchar una música absolutamente plana. Totalmente, si no queda plana, como sin sabor, sin gusto. Bueno, ya mencionamos la articulación, ¿sí? O sea, que digamos yo puedo tocar, por ejemplo, en la guitarra con la cuerda pues en resonancia completa o apagada. Y cambia el timbre, ¿cierto? Puedo tocar armónicos, ¿cierto? O armónicos artificiales. También, por ejemplo, un sol menor en altura normal. Y si escucharon ahí el armónico del sol menor. También la diferencia. Sol menor y sol menor en armónicos. ¿Sí lo pueden escuchar? Sí, señor. Entonces, la articulación, o sea, la manera en que produzco el sonido, también ayuda a la expresividad. Hablamos de fraseo, que es, bueno, literalmente armar pequeñas frases, oraciones, para tener
un sentido, pues, como un discurso, como estar contando una historia. Hablamos de la forma, que ya definimos que es la estructura, ah, ya hablamos de la textura, o sea, ya definimos, me parece, pues, los elementos constitutivos. Y miren que resultaron siendo mucho más que simplemente tres. Pero la mejor música es la que tiene todo esto sucediendo al mismo tiempo. Bien, entonces, sigamos. O sea, ya hicimos, pues, como una definición, determinamos la relación, identificamos la secuencia. O sea, la secuencia, pues, realmente es que aparezca primero el ritmo y ya después aparece todo el otro en simultáneo. Aquí, pues, dice los instrumentos más significativos. Para mí me parece enredada esa pregunta. O sea, a mí un instrumento no me parece mejor o más importante que otros. Todos contribuyen de alguna manera. Si es pues una realidad que para el estudio, sobre todo de la teoría de armonía y contrapunto, el mejor instrumento es el piano. Y el mejor instrumento es el piano no porque a mí me guste más el piano, ¿cierto? Que más me gusta la guitarra y el bajo, pero el piano es el instrumento que te presenta pues el rango completo de la orquesta, ¿sí? Ahora, el piano, por ejemplo, es limitado en su articulación, ¿cierto? O sea, tiene pues tres sonidos básicos, o sea, normal, con pedal, sin pedal, con sordina, sin sordina, no tiene muchas formas de articular, a no ser que sea un piano preparado, pero eso es pues, es toda una labor porque las piezas pues de piano preparado, eso involucra abrir pues el mecanismo y poner literalmente cosas dentro del piano, tornillos, tuercas, cuanta cosa haya por ahí, con tal de que eso afecte la sonoridad de las cuerdas del piano y bueno, el sonido distinto. De resto, no tiene muchas posibilidades de articulación, ¿sí? Algunas sí, uno puede tocar legato, staccato, pero no demasiadas. Bien, ¿alguien tiene comentarios, aportes, preguntas? Profe, lo que yo le quería decir, ahorita que tenía la falla con el internet, Ajá. me gustó que lo hubiera dicho usted, porque siempre se lo he recalcado yo acá a unos compañeros. La cuestión de que uno puede hacer mucho con poquitas cosas. O sea, yo siempre le he dicho a mis compañeros, menos es más. Yo tengo un compañero que él toca pues guitarra y todo eso, Sí. pero cuando el pelado toca, satura tanto la música que personalmente yo no la disfruto, que me parece que satura demasiado porque eso quiere hacer todo de una vez y yo siempre le he dicho, pero trata de tocar más simple, o sea, no sé, Sí. y él siempre se me enoja que porque, o sea, siempre toma el comentario como de que yo le digo las cosas por malo, pero no sabía cómo explicarle de pronto, no sé cómo de pronto encontrar las palabras adecuadas para explicarle que, que menos es más. No, eso es muy difícil, o sea, digamos, yo me di cuenta es porque había visto a este colega, Pablo López, hacía mucho tiempo, antes de que surgiera el problema del fraseo que yo quería corregir, y yo simplemente me acordaba, o sea, yo me acordaba que técnicamente, en lo que podíamos hacer de técnica éramos muy parecidos. Pero yo me acuerdo que yo lo vi tocar a él y por encima de muchos guitarristas yo salí eso fue un concierto pequeño pues, pero yo salí como maravillado con él, ¿cierto? Como que yo no podía creer lo que estaba escuchando, de lo bacano que era, ¿cierto? Era como una coherencia todo el tiempo, sentía justamente que me estaba contando una historia, bueno, me conseguí el contacto de él y él me guió pues por estos pasos, ¿cierto? Nada de andar tocando semifusas, vas a empezar con negras. Y yo no lo podía creer, como les decía ahorita, pero bueno, eventualmente ese fue el desarrollo y él fue el que me dijo, tiene que sonar la armonía en la melodía que estás haciendo, si no, no estás aprovechando la armonía realmente o no estás haciendo nada útil con ella. Entonces, él me fue guiando paso a paso con estos mismos pues, consejos que yo les di. Am, lo que le puede estar pasando a tu compañero Lady, que le pasa a muchos, es que se montan como en el podio o en el ego de la técnica. Ay, tengo mucha técnica. Se ven unos dedos muy impresionantes, pero los que saben pues que eso no es demasiado, ¿cierto? No nos llama mucho la atención, que es lo que te pasa a ti. Bueno, entonces, digamos, les podría mostrar, porque es que el contrapunto es tal vez la textura más difícil para manejar, porque tienen que ser múltiples melodías al mismo tiempo y todas tienen que tener sentido. Y particularmente es una parte de la música que me parece fascinante. Entonces les quisiera mostrar una pequeña composición de contrapunto que yo hice.
para que más o menos pues se den una idea de cómo suena el contrapunto. Este es contrapunto en el estilo barroco. Tengo por aquí una piecita de contrapunto montada en SoundCloud. Lo que sí les digo es, para poder como apreciar bien esta pieza hay que escuchar con audífonos. Por el parlantico del computador se escucha más o menos. Sobre todo los graves se pierden mucho y por el parlantico del celular también. ¿Cierto? Espérenme, yo cambio de modo de compartir para que escuchen pues más o menos cómo es la textura del contrapunto, que hay gente que no está familiarizada pues con el contrapunto como es. Esa foto pues mía muy charras, esa foto es de 1000 años. No era joven y bello, calvo. Bueno, esa el primer audio. Voy a poner. Bueno, entonces así es más o menos la textura del contrapunto. Si pudieron escuchar como las diferentes voces o melodías que iban todas en simultáneo. Sí, profe, claro que Sí, sí. señor, sí, maestro, claro que sí. Bueno, entonces hay mucho que estudiar, mucho que aprender. La música, recordemos pues que es una cosa que aprende toda la vida, toda la vida. Y mientras más uno vaya dominando cosas, pues más conocimiento tiene, más la disfruta cuando la escucha y cuando la hace y más trabajo sale. Si yo toco múltiples instrumentos en múltiples disciplinas de la música, tengo la posibilidad de trabajar de más cosas. Bien, ya para irnos, ¿alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta? Profe, quería volverle a preguntar que entonces básicamente la evidencia 10 es hacer un informe. Sí, como un escrito. O sea, digamos, agarran un documento de Word, ponen pues Ajá. como, no, la última pregunta de los instrumentos más significativos a mí no me parece, ¿cierto? Todos aportan, todos los instrumentos aportan si uno los sabe usar. Entonces, las tres preguntas, ¿cierto? Y eso se resuelve, o sea, no tiene que ser una cosa muy larga. O sea, digamos, letra Arial 12 con espacio sencillo, pues no le pongan doble ni triple espacio con una página y media, digamos que hagamos media página por cada respuesta, es suficiente. Y eso que hay alguna pregunta, pues que de pronto no nos va a facilitar tanto eso. O sea, digamos, los elementos, la definición de los elementos, los tomamos un poquito más de tiempo, ponemos ritmo, sucesión de eventos en el tiempo. Con una frase se define, pues, correctamente el ritmo, ¿cierto? Entonces pongan una definición que se entienda
¿cierto? Que sea pues clara, coherente. No hay necesidad de echar carreta o hacer el trabajo largo simplemente porque sí, no. Se pone una definición que sea pues buena, pero que vaya al punto. Luego, la relación entre estos elementos, bueno, lo que yo les mostré, surge primero el ritmo, surge la melodía, la armonía, ¿sí? Y el contrapunto, pues, que es lo que acabamos de escuchar, que implica, pues, como la combinación de todo lo anterior, o sea, es como melodía y armonía y ritmo, porque obviamente, pues, necesitamos el ritmo para que haya una sucesión, pues, de voces que tengan el mismo protagonismo, todas en cierta forma. Ah, bien, y bueno, o sea, digamos, la secuencia pues depende de quien esté componiendo, ¿cierto? Hay gente que compone con todo al mismo tiempo de una vez, o sea, se sienta a escribir y ya pone la articulación, las dinámicas y todo. Y hay gente que primero pone las notas, escucha cómo suena y dice, esta trompeta o este saxofón sonaría mejor en frulato, entonces van y le ponen el frulato, van como ajustando entonces, de acuerdo a lo que van oyendo en la cabeza. Ya te doy la palabra a Luis. Diego nos dice, profe, para los que quedamos con dudas si hago alguna corrección en la guía 8. La guía 8 no la hemos visto, Diego, por lo menos no conmigo. ¿Te refieres a la evidencia 8 más bien? Bueno, sí. No, no se preocupen. O sea, el plazo era hasta hoy, hasta las 12 de la noche está el plazo. Entreguen las evidencias que estaban para hoy y bueno, yo las califico y ya después, o sea, si aprueban la evidencia, pues listo, les pongo el aprobado. ¿Qué hay que corregir? Pues yo les mando el archivito o les hablo pues por interno, ve, compañero, colaborame corrigiendo esto de la evidencia. Listo. Entonces, por ahora súbanla, Diego, todos las evidencias y ya después yo les digo si hay que corregir o no después de haberla revisado con detenimiento. Y Luis quería decir algo, Luis. Profe, no, listo, no, lo que pasa es que quería como hacerte una pregunta. Tú conoces armonía bastante y que quisiera como saber si en algún momento de esta formación iremos a tener algunos parámetros o no sé, algo, vamos a tocar algunos temas en la formación de armonía. Sí, o sea, digamos, el asunto es que esta formación no profundiza mucho en armonía. Para el que esté interesado, yo ahí en donde les subo, en el canal que les subo de las clases, tengo por aparte un curso de armonía, ¿cierto? De principio a fin, es armonía tradicional a cuatro voces. Uno con cuatro voces, si uno sabe manejar bien las cuatro voces, puede hacer muchas cosas, puede llegar incluso al pantonalismo. Y bueno, en ese curso pues se empieza desde cero, ¿cierto? O sea, explicando pues, bueno, estos son los intervalos, ¿cierto? Esta es la escala mayor, estos son los modos, y se termina pues haciendo cositas interesantes, ¿cierto? Entonces, que tenga de pronto un interés mayor en el campo de la armonía, puede mirar el canal, ver las clases de armonía que están ahí. Pues total para eso están, para que todo el mundo las vea, si les gustan las pueden compartir con sus alumnos, verlas juntos o aprender por su propia cuenta y bueno, pues adoptar o dominar esos recursos. Y listo, ahí les queda. Ahí hay bastante, o sea, lo que hay en ese curso es más de lo que ofrece el tecnólogo, porque el tecnólogo no profundiza mucho en esa área. Listo, profe, gracias. Con gusto, Andrés. Maestro, qué pena una pregunta. Con respecto a las evidencias, ¿en el sistema influye algo que le aparezca a uno entrega tardía o No, retraso por en lo la menos entrega o eso conmigo no pasa no. nada? No, conmigo no. Con otros profes, ellos sí de pronto les dije, les dirán, te pongo menos nota. Conmigo no. Ah, ok, vale, si es que en la 8 me pasé y me salió eso, pero yo iba a preguntar si de pronto influye en algo, pasa alguna vaina, pero listo, maestro, gracias. No, eso es a criterio del profe, pero yo pues no le presto mucha atención a eso. Bien, ¿algo más, muchachos? Bueno, vamos a detener la grabación.